Sesión 8. El desempeño académico y la adaptación a la escuela. Un balance a nuestro desempeño académico. Propósito. Identificarán los factores que influyen en su desempeño académico, así como algunas estrategias para mejorarlo. Esta es nuestra visita número 8 a las telesecundarias del país. Cada pueblo tiene atractivos sin igual. Este es nuestro México. Ahora nos encontramos en una parte del municipio de Tampacán, San Luis Potosí. En este municipio podemos encontrar una fauna diversa, como conejo, puercoespín, víbora de cascabel, culebra de río, venado, entre otros. En esta localidad se encuentra ubicada la telesecundaria Rafael Ramírez. Hoy les voy a contar la historia de Pedro, un compañero a quien le gustaba mucho estudiar, leer libros e investigar lo que le interesaba. Era de los más aplicados del grupo. Sin embargo, su dedicación al estudio le había traído algunos problemitas con sus compañeros, pues los profesores siempre ponían los trabajos de Pedro en el periódico mural. Sus calificaciones eran muy buenas y su desempeño inmejorable. Tenía muy bien definidas sus metas, sabía lo que quería hacer. Quería ser investigador, trabajar en un laboratorio y realizar experimentos. Quería ser un gran científico. La carrera de enfermería. Abogada, porque me gusta defender a las personas. Me atrae mucho ingeniería en computación porque me ayudaría a ser alguien mejor en la vida. Licenciada en educación. Me gusta enseñar. Informática, porque me gusta. Sí. Y me gustan las computadoras. Primero tengo que acabar el bachilleres para ser maestra. Doctora, porque me gusta que todas las personas se sientan bien de salud. Algo que se involucre con las computadoras, hacer diapositivas, crear, no sé, algo nuevo. Informática. Me gustan las computadoras y sus programas. En el CONALEP quiero estudiar chef, porque me gusta cocinar. Un buen día, Pedro despertó con una extraña sensación. Algo le inquietaba, pero no sabía a ciencia cierta qué era. La mañana parecía como cualquier otra, e hizo lo que habitualmente hacía. Se bañó, se vistió, tomó su desayuno, levantó la mesa, ayudó a lavar los trastes, tomó su mochila y se despidió de su mamá. Tomó su bicicleta e inició el recorrido a la telesecundaria. Pero el camino que a diario tomaba estaba cerrado. La lluvia de la noche anterior había provocado que se deslavara que el cerro se deslavara. Pedro tenía que tomar otro camino y sin pensarlo más se desvió por un sendero que nunca había transitado. Empezó a pedalear fuerte, ya faltaba poco para que sonara la chicharra y pedaleaba todavía más rápido y más rápido. Y sin darse cuenta, llegó a un paraje desconocido. Ante sus ojos había una cueva. Pedro no resistió la tentación de entrar a ver qué había ahí adentro. Como le gustaba investigar, no perdería la oportunidad de hacerlo. Se imaginaba que ahí encontraría un tesoro, unos fósiles o algunas pinturas rupestres. Al adentrarse a la cueva, se percató que esta no estaba completamente oscura.
que de algún lugar venía una luz que facilitaba el acceso. Bueno, las estrategias de ensayo que utilizamos son varias técnicas que aplicamos dentro del aula de clase, ¿sí? Entre una de las principales, la que nos ayuda más, es la técnica de exponencial, donde el maestro expone su clase, la conduce, ¿sí? Para facilitarle el aprendizaje a los alumnos. También en ocasiones, dependiendo de las clases que vayamos viendo, aplicamos la técnica de la lluvia de ideas para hacer a los alumnos más partícipes en las actividades. Pedro perdió la noción del tiempo y se olvidó de la escuela. Ahora tenía mucha curiosidad por saber qué había en el interior de la cueva. Poco a poco sintió seguridad y empezó a recorrerla. A los pocos metros descubrió un montón de piedras que llamaron su atención. Las movió y descubrió que debajo de ellas había unos huesos muy raros y de diversos tamaños. Al principio pensó que eran huesos de humanos antiguos o de algún animal en extinción. Pedro sabía que no podía mover los huesos hasta que una autoridad lo reconociera. Él solo marcó el lugar con una nota que colocó debajo de una piedra. Pedro siguió avanzando y descubrió que la luz provenía de la ranura del techo. Su sorpresa fue creciendo cuando descubrió algo pintado en una de las paredes. Había descubierto un refugio de los primeros pobladores de la región. Sacó su cuaderno y empezó a copiar las pinturas que estaban frente a él. Estaba muy emocionado. Había realizado un gran hallazgo. Es importante involucrar a los alumnos en cada una de estas actividades cotidianas que el profesor trae planeadas para realizar sus actividades diarias. Pues yo creo que es un proceso todo esto para que los muchachos aprendan a investigar también. Yo creo que es un proceso de investigación para que los mismos muchachos se vayan desenvolviendo y tengan la capacidad de ser autodidactas el día de mañana. Esta competencia del manejo de información, ¿sí? Buscamos en ellos de que se apropien de información únicamente de los textos, de los libros, sino que acudan a diversos lugares donde vayan a obtener información como el ciber, ¿sí? Como en las bibliotecas. Realizando varias actividades, acercándolo a las nuevas tecnologías. Pedro tomó nota de todo lo que había visto. Los huesos, las pinturas rupestres, las puntas de flecha y huesos de otra especie. Estaba casi seguro que era de un perezoso gigante o quizás de un mamut. Estaba muy emocionado y trató de no mover nada para que las autoridades dieran fe del hallazgo. Pedro salió de la cueva con mucho cuidado para no pisar las puntas de flecha, los huesos, y con toda calma y muy concentrado se paró frente a la cueva e hizo un dibujo para recordar el lugar. Contó los pasos para determinar a qué distancia de la cueva se encontraban los huesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y con todo cuidado, trató de medir la dimensión de las pinturas. Estaba haciendo un reporte detallado de todo lo que veía. Esto es muy importante porque cuando el alumno tiene espacio apropiado, sí se desenvuelve mejor y tiene mejores participaciones entre ellos al contar con salones amplios, con mobiliario suficiente. Pedro sabía que la organización de la información es muy importante y en este caso era de vital importancia. Tenía que convencer a sus profesores y a las autoridades locales para que resguardaran el lugar mientras llegaban los especialistas que se harían cargo del lugar. Ser ordenado facilita las cosas.
Su reporte era muy explícito. Incluso pensó que pasaría a la historia como el descubridor de la cueva. Era momento de ponerle un nombre. Pensó en varios. ¿Qué nombre podría ser mejor para la cueva que había descubierto? Y no se le ocurría nada, hasta que vio que la entrada parecían ser las alas de un murciélago. Desde ese momento, la cueva se llamaría Cueva del Murciélago. Estamos organizados de una manera muy general, como muchas de las escuelas, ¿sí? Desde la dirección de la escuela. ¿Sí? Esto lo llevamos hasta el aula, donde organizamos a los alumnos sobre sus compromisos, igual mismo el de los maestros, que es el de enseñar, el de conducir el aprendizaje, y de la participación de los alumnos. Al salir de la cueva del murciélago, Pedro se percató que ya casi era mediodía. Retomó su camino y se fue a la escuela. Y en pocos minutos estaba frente a ella. Era la hora del receso. Sus compañeros le preguntaron que qué te pasó, Pedro. ¿Por qué vienes tan sucio? Y además estás bien emocionado, Pedro. Él les contó lo que había descubierto. ¡Ay, mentira! Algunos no le creyeron. Otros le dijeron, estás bien loco, Pedro, porque en el cerro le decían que no había nada. Pero él les dijo que la lluvia de la noche anterior había dejado la entrada de la cueva al descubierto. Su profesor estaba muy preocupado porque era muy raro que Pedro faltara a la escuela. Y al descubrirlo ahí rodeado de sus amigos, le preguntó que qué hacía. Pedro le mostró los dibujos de las pinturas y le habló de los huesos que había encontrado. Claro que sí, que trae muchos beneficios, porque participamos con ellos, con los alumnos participan entre ellos, amplían su aprendizaje, su conocimiento para prepararlos para la vida. Bueno, primeramente entre ellos mismos se pueden apoyar para mejorar su aprendizaje. Al mismo tiempo pueden consultar diversas fuentes que hay aquí en la comunidad y con mismos compañeros de otras escuelas de niveles superiores. Cuando Pedro concluyó su historia, el profesor estaba muy intrigado y de inmediato fueron a buscar a las autoridades locales para identificar el hallazgo. El ambiente en la escuela era de júbilo por el descubrimiento. ¡Pedro! 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 Y bueno, esta fue la historia de la cueva del murciélago y su descubridor, que gracias a las técnicas de estudio pudo hacer un reporte puntual de lo que había encontrado. Bueno, pero a ustedes, ¿sobre qué temas les gustaría investigar? Piénsenlo. Yo ya me voy. Que les vaya bien. Nos vemos la próxima sesión. Hasta luego.